Bien, hermanos, Dios los bendiga a todos y cada uno de ustedes. Nuevamente nos vemos en la necesidad de volver a transmitir virtualmente, pero le doy gracias a Dios porque seguimos hacia adelante trabajando. Nada nos va a detener en el nombre de Jesús. Este mensaje lo titulé El Espíritu Santo, tu mejor medicina. ¿Y saben por qué? Porque realmente es el Espíritu Santo nuestra mejor medicina. Quiero comenzar el mensaje haciendo una pregunta, ¿verdad? ¿Creen ustedes que nosotros podemos tener alegría en este tiempo que estamos pasando, en este momento, independientemente de lo que esté pasando a nuestro alrededor o de las circunstancias que nos rodean? Fíjese que cuando nosotros realmente aprendamos a separar lo que es la tradición de la bendición, vamos a encontrar la verdadera alegría. ¿Y usted sabe por qué? Porque mire, la alegría es muy fácil de conseguir, muy fácil. Yo creo que hasta con un chistecito de eso que le llamamos chistes mongo, nosotros nos reímos. Y podemos reírnos y podemos sentirnos alegres. Pero hay una gran diferencia en lo que es la alegría y lo que es el gozo. Porque la alegría espiritual no es un chiste. Está basada en el Espíritu Santo. Y eso se llama gozo. Yo quiero que me acompañen a Lucas capítulo 2, versos 21 y 22. Dice la palabra del Señor en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Cumpliendo los 8 días para circuncidar al niño, que era una costumbre hebrea, ¿verdad? Que los niños a los 8 días después de que un niño nacía, este niño era presentado al Señor para así integrarlo a la comunidad judía y a la misma vez presentarlo al Señor para recibir la bendición espiritual. Y luego que Jesús nació, pues sus padres se sometieron a esa costumbre y llegó los 8 días de nacimiento del niño y presentaron a Jesús al templo para circuncidar al niño y consagrarlo al Señor. Fíjese que la circuncisión era una operación sencilla que marcaba prácticamente al varón como propiedad del Señor y miembro de la comunidad de Israel. Continuamos leyendo, dice la palabra, y le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel, antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, de los padres obviamente, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Y dice el verso 23, como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriera la matriz será llamado santo ante el Señor. Esto es lo que estaba en la ley, es decir, que el primogénito, usted sabe que en Israel todo primogénito era del Señor. Todo lo que era primero, el primer varón, la primera cosecha, los primeros animales, todo esto se lo dedicaban al Señor, era consagrado para el Señor. Por eso la Biblia habla de las primicias, que nosotros tenemos que aprender a darle las primicias al Señor. Y todo primogénito que abriera la matriz, o sea, es decir, el primer fruto de una mujer, ese varón era considerado apartado para el Señor, para el servicio y los propósitos del Señor. Todos eran prácticamente apartados para el Señor. Pero este varón primogénito en particular era bien importante. Y de nuevo, el Señor se somete a eso. Dice la palabra en el verso 24, y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtalos o 2 palominos. ¿Qué quiere decir esto? María y José presentaron un sacrificio sencillo al Señor, porque no podían ofrecer mucho, eran extremadamente pobres. Por lo tanto, su sacrificio, su entrega para el Señor, en ese momento era algo sencillo. 2 tórtolas y 2 palominos, porque eso era lo que ellos tenían. Eran personas pobres, extremadamente pobres. Y dice el verso 25, y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso. Esperaba la consolación de Israel y el Espíritu Santo estaba sobre él. Fíjense ese detalle. El Espíritu Santo estaba sobre él. Dice también que era justo y que era piadoso. Y también que estaba esperando la consolación de Israel. Son detalles que yo quiero que ustedes vayan conmigo. Ahora, dice el verso 26 al 33. Dice, y le había sido revelado por el Espíritu Santo.
escuchen bien, por el Espíritu Santo, que no vería la muerte antes que viese el ungido del Señor. Y movido por el Espíritu, otra vez la presencia del Espíritu Santo, vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer de él conforme al rito de la ley, él, o sea, Simeón, lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación de los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Bien, fíjense la unción que tenía este hombre Simeón. Este hombre, dice la palabra, que estaba lleno del Espíritu Santo, que estaba movido por el Espíritu Santo. Pero si ustedes evalúan, mira lo que les voy a decir. Todo esto sucedió antes del día de Pentecostés. Sucedió antes de que descendiera el Espíritu Santo y antes de la ascensión de Jesús a la diestra del Padre, ¿verdad? Todo esto sucedió cuando Jesús tenía 8 días de nacido. Ahora, yo quiero que usted se imagine la alegría que tenía este hombre por ver la promesa cumplida de tener el Salvador en sus brazos. No es fácil tú poder entender que el propio Salvador del mundo tienes la oportunidad de tenerlo en tus brazos. Ahora, yo quiero que ustedes hagan un análisis de su estado emocional, de su estado espiritual y lo que hay dentro de su corazón. ¿No cree que ahora deberíamos de alegrarnos nosotros más aún que Simeón? Porque en vez de tener a Jesús en nuestros brazos, lo tenemos aquí dentro en el corazón. Yo creo que es una alegría todavía mucho más grande saber que hay un Dios que vive dentro de nuestro corazón. Ahora, yo quiero que usted entienda o se imagine. José y María tienen este ser misterioso, ¿verdad? Un ser en las manos cuyo nacimiento había sido acompañado por un anuncio de un ángel. Y hay cosas que ellos no entienden, hay cosas que ellos realmente no entienden porque están prácticamente comenzando a comprender qué es lo que está sucediendo con este niño que acaba de nacer, que es el Hijo de Dios. Y no entienden totalmente qué significa esto. Recuerden que ellos no eran pobres, ellos no estudiaron teología, ellos no fueron a la universidad, no fueron a un seminario, quizás nunca vieron o sabían, no saben lo que era una concordancia ni siquiera. Pero, le digo más, quizás ni sabían leer y escribir. Ellos eran carpinteros. Sin embargo, fíjese que traen a su hijo para lo que ellos piensan que va a ser una ceremonia común y corriente, como bautizar a un niño o presentarlo al Señor. Y de momento viene este hombre, ¿verdad? Un anciano misterioso se le acerca, lleno de emoción, y le dice: Oye, mira, Señor, ahora yo me puedo morir. Ahora yo puedo irme ya de este mundo. Ahora yo realmente puedo sentir en mi corazón que me puedo ir tranquilamente hacia el cielo contigo, porque he visto la salvación del pueblo de Israel, la salvación mía, la salvación del mundo, justamente con mis propios ojos y mis propias manos, en presencia de todos los pueblos. Dice: tú me despides ya en paz porque he visto tu salvación en presencia de todos los pueblos, y Él es luz para revelación de todas las naciones del mundo, los gentiles, y es la gloria de tu pueblo. Es decir, tu pueblo es glorificado por Él, honrado por Él. El ángel lo anunció, nació por el Espíritu Santo. O sea, es algo maravilloso. Pero José y María están aprendiendo todavía de quién es este ser que nació entre ellos y que ellos están criando y que Dios le dio la responsabilidad de tenerlos y levantarlos. Entonces se quedan atónitos escuchando que este hombre extraño, que no los conoce, que no sabe quién es, que no sabe quién es el niño, que no sabe quién es ellos, se acerca y dice: este que está aquí es el Salvador del mundo. Ahora, yo me imagino que José y María en ese momento se transportaron y dijeron: bueno, un ángel me avisó, llegaron ángeles cuando nació, pero ¿qué sabía este hombre? ¿De quién es este niño? ¿Qué cosa es lo que nosotros tenemos por hijo? ¿Qué es lo que nosotros tenemos por familia? Porque estaban aprendiendo que realmente aquel niño que había nacido era el mismo Dios, era el Hijo de Dios. Y dice el verso 34,
Y los bendijo Simeón, bendijo a María y José y dijo a su madre María: He aquí este niño está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. O sea, para buen entendedor, con pocas palabras basta. En otras palabras, Simeón lo que le estaba diciendo: este niño que nació es la salvación del mundo, pero va a traer controversia. Escuchen bien, va a traer controversia. No todos van a creer en él. Algunos van a negarlo, otros van a condenarlo, van a negar quién dice él que es. Pero, adicional a eso, hay una situación. Dice el verso 35, y una espada, eso como que metió el Espíritu Santo de ñapa, ¿verdad? Una espada, dice, traspasará tu misma alma. Esto le dice a María. ¿Y cuándo fue que la espada traspasó el alma de María? Obviamente cuando vi a su hijo crucificado en la cruz del Calvario. Una madre ver a su hijo, aunque fuera el propio Hijo de Dios, sufriendo, va a sentir realmente que una espada atraviesa su corazón. Fíjese cómo Dios en su misericordia dice, verso 35b, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Entonces, cuando evaluamos y miramos y profundizamos cuáles son estos pensamientos, entonces deducimos claramente que no estaba hablando de los pensamientos comunes y corrientes de cualquier persona. No, los pensamientos de los cuales hablaba Simeón era lo que estaba escondido, lo que estaba en la podredumbre, lo que estaba sucediendo en el pueblo de Israel, ¿verdad? Aquel sistema religioso que realmente cuando Cristo llegó, Cristo lo sacó a la luz y sacó los pensamientos de los corazones de aquellas personas que lo que querían era lucrarse simplemente por una religión y no entendían que la religión realmente no salva. Quien salva es aquel que había nacido en ese momento. El único que salva es Cristo, no es la religión, ¿verdad? Entonces, cuando Cristo llega a este lugar, Simeón dice, cuando ya llegó Cristo, ahora se va a esparcir la luz y va a separar las tinieblas, porque todo lo que es malo, todo lo que es negativo, todo lo que está fuera del alcance o de la línea de Dios, lo que está fuera del corazón, de aquellos que realmente entienden quién es Dios, todo va a correr, porque Cristo lo va a traer a la luz. El Señor es como un rayo X que entra a tu vida y ve lo más profundo, lo que hay dentro de ti, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones, dice Simeón. Entonces, el verso 36 dice, entonces estaba allí también Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad. Y esto es interesante, y vuelvo y hago los cálculos matemáticos. Es interesante porque el verso 37 dice que era viuda hacía 84 años y casada, obviamente, viuda de 84 años y casada 7 años desde su virginidad. O sea, cuando sumamos 84 y 7 estamos hablando de 91 años, y si se casó a los 15 años, esta mujer tendría fácilmente unos 104, 106 años. Pero todavía estaba dura como un coco, todavía estaba fuerte, todavía tenía en su corazón el deseo de buscar del Señor, de ayunar, de orar, de buscar de Cristo constantemente. Y lo hacía directamente y lo hacía ante los ojos de todo el mundo, y lo hacía porque salía de su corazón, porque sabía que había un Dios todopoderoso que había que honrar y que había que adorar, independientemente de la edad, independientemente de cómo nos sintamos, cómo estuviéramos realmente nosotros físicamente. El Señor nos decía constantemente nos invita a que busquemos su presencia independientemente de las circunstancias que nos rodean. Y dice la palabra que esta mujer no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día. Miren bien, de noche y de día, con ayuno y oraciones. De noche y de día. Miren qué interesante. Miren qué interesante, porque a veces, ¿verdad? Nosotros le tenemos miedo a la noche. Ella no le tenía miedo. Le tenemos miedo a las enfermedades. Ella no le tenía miedo. Y tenía 100 y pico de años. Y dice la palabra que ayunaba y oraba. A veces nosotros, para ayunar mediodía, nos cuesta. Pero esta mujer con 100 y pico de años decía, no, yo tengo que adorar al Señor. Yo tengo que hacerlo porque Él es mi Dios. Fíjense que
que hay que bendecir a estas personas que tienen en su corazón el deseo de buscarle al Señor de día y de noche, que tienen en su corazón el deseo de adorarle y de hacer y dar lo mejor, las primicias para el Señor. Dice el verso 38, está presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todo lo que esperaban la redención de Jerusalén. O sea, que no solamente era que ayunaba, no solamente era que oraba, no solamente era que iba allí directamente al templo a buscar de la presencia del Señor, era que a todo el que se le pasaba o se le paraba al frente le hablaba del Salvador. Usted hace lo mismo, con 104 años, quizás más. Y le hablaba del Salvador a todo aquel que se le acercaba. Fíjese que este relato nos dice claramente que estas dos personas estaban llenas del Espíritu Santo, que estaban dirigidas por el Espíritu Santo, que había algo dentro de ellos que realmente el Espíritu Santo estaba usando con poder. Estas personas estaban a punto de morir, 100 y pico de años, cuando la Biblia dice claramente en Salmo que nuestra vida son 70 años y 80 lo más robusto. Y esta mujer tenía 100 y pico de años y Simeón también. Eran personas mayores, pero estaban llenos de gozo, estaban llenos de alegría. ¿Por qué? Porque los achaques que tenían no eran piedra de tropiezo, no eran obstáculos. Y ellos no los utilizaban como realmente una justificación para adorar al Señor. En ningún momento. Y ellos decían que no importara cómo se sintieran, no importara su enfermedad, porque yo estoy seguro que tendrían que tener alguna situación o algún dolor o algún achaque. Pero no importaba cómo fuera la situación por la cual estaban pasando, yo estoy seguro que esta gente adoraban al Señor con todo su corazón. Le daban las primicias independientemente de lo que sucediera, porque buscaban el Espíritu Santo y estaban llenos del gozo del Espíritu Santo. Con todos sus dolores y con todas sus enfermedades. Nada les quitaba el gozo, nada les quitaba el gozo de celebrar que había nacido un Salvador. Nada, absolutamente nada, porque estaban llenos del Espíritu Santo. Y yo te digo, si tú realmente quieres tener gozo en tu vida, independientemente por lo que estamos pasando ahora, independientemente cuál sea la enfermedad o el dolor por la cual estamos pasando, si realmente tú necesitas esta fórmula o quieres esta fórmula para tu vida, para estar lleno de gozo, independientemente sea tu dolor o tu angustia, busca el rostro de aquel que nació en un momento dado y busca la manera de estar lleno siempre del Espíritu Santo. No contrito, sino activo. Gloria a Dios. Simeón y Ana son dos personas que se mueven bajo la unción y el poder del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque ellos entendían que había necesidad de buscar el rostro de Dios independientemente de la edad o independientemente del dolor que esté llegando a tu vida física o a tu vida emocional. Independientemente. Fíjese, todo ellos lo permitían, todo. Permitían que el Espíritu Santo dirigiera su vida. ¿Usted permite que el Espíritu Santo dirija su vida? Usted puede decir confiadamente, el Espíritu Santo que vive en mí controla mi vida. Puede decir lo que decía Ana y Simeón. Ellos tenían una buena comunicación con Dios. Ellos sabían y estaban gozosos en todo momento porque habían visto el Salvador. Usted lo tiene en su corazón. Y tenemos que ver el Espíritu Santo como un enfoque continuo de nuestra vida, como un norte. Tenemos que ver el Espíritu Santo como el faro que nos dirige y que dirige nuestra vida constantemente, porque es el único que nos puede levantar y darnos gozo en medio de la adversidad, en medio de la angustia y en medio del dolor. Es el único, hermano. Yo pienso que hay que tomarse la temperatura espiritual para ver dónde estamos nosotros en términos espirituales. A veces que decimos que estamos decayendo o que estamos depresivos, que nos sentimos mal, que realmente no estamos completamente enfocados, que no tenemos el tiempo suficiente. Pero fíjese, podemos nosotros decir realmente que el Espíritu Santo nos dirige cuando hacemos o nos sentimos de esa manera. Yo creo que es tiempo de volver a sumergirnos en las aguas del gozo del Espíritu Santo y pedir al Señor que sea Él dirigiéndonos a través de su Espíritu Santo. Y decirle, Señor, refréscame con tu Espíritu Santo. Porque si no siento lo mismo,
para orar, para ayunar, para congregarme, o simplemente si siento realmente que no tengo las fuerzas para levantarme, yo creo que es tiempo de decirle, Señor, necesito de tu Espíritu Santo. Necesito que tu Espíritu Santo sea el que controle mi vida y que quite de mí toda esa amargura y todos esos malos pensamientos y todo lo negativo para poder acercarme más a ti y para poder darte lo mejor de mí y lo mejor de mis primicias, lo mejor que hay dentro de mi corazón. Yo creo que el Espíritu Santo es la fórmula. Yo creo que el Espíritu Santo es tu mejor medicina para levantarte y poder obtener lo que Dios tiene y tiene preparado para ti. El Espíritu Santo de Dios. Fíjese que cuando nosotros realmente le pedimos al Señor que sea el Espíritu Santo quien controle nuestra vida, dice Números 23:19 que el Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Por lo tanto, yo le garantizo que si lo pedimos con fe, el Espíritu Santo va a tener el control de nuestra vida, pero tenemos que permitir confiadamente que Dios sea Dios. Tenemos que permitirlo y darle al Señor todo lo necesario para que el Señor controle nuestras vidas. Que podamos entender y decirle claramente, Señor, controla mi corazón. Ana y Simeón son ejemplos de eso. Fíjense que cuando el Señor se encarnó como un hombre, Dios se sometió a las reglas humanas. Y como todo ser humano que necesitamos del Señor, Él mismo necesitaba la unción del Espíritu Santo. Por eso es que es presentado al templo. Por eso es que se bautiza con su primo Juan. Por eso es que el Espíritu de Dios descendió sobre su cabeza en forma de paloma y lo llenó y lo bautizó. El Espíritu Santo lo movió hasta el extremo que lo llevó al desierto para tener su primer encuentro que lo capacitaría para comenzar su ministerio público. Porque lo primero que tuvo que hacer el Señor fue confrontar al diablo. Confrontar al diablo directamente y derrotarlo. Muchas veces para que Dios pueda llevarte a donde Él quiere verdaderamente llevarte, para que Dios pueda cumplir su propósito final, hay peleas que tú tienes que enfrentar. Así como se lo estoy diciendo. ¿Y saben qué? Muchas veces para Dios prepararte a ti y para completar lo que se necesita, tienes que ser entrenado. Y yo creo que este tiempo que estamos pasando es el tiempo de entrenamiento de la iglesia. Para cuando llegara la dificultad, en vez de ser una iglesia deprimida, en vez de ser una iglesia llena de angustia y de dolor, que sea una iglesia llena del gozo del Espíritu Santo independientemente por lo que estemos pasando en este momento. Porque todo esto se queda. La palabra dice que nuestra ciudadanía está en el cielo. Y hay una promesa. Y esto va a pasar en el nombre de Cristo. Todo esto va a pasar. Ana y Simeón son un ejemplo de eso. De que podemos permitir que el Espíritu Santo tenga el control de cada uno de nosotros y sentirnos gozosos inmediatamente o dentro de la situación por la cual estemos pasando. Estos eran dos viejitos, pero ¿saben qué? Eran superhéroes espirituales. A la diferencia, ¿verdad?, de muchos de nosotros que muchas veces sentimos que somos super espirituales y a la primera nos deprimimos y nos caemos y no hacemos lo que Dios quiere realmente que nosotros hagamos. Armarnos de valor para seguir adelante y buscar la presencia de Dios y dejarnos dirigir por el Espíritu Santo. Ellos estaban llenos de alegría. Y yo estoy seguro que estaban pasando por situaciones quizás más difíciles que las que estamos pasando nosotros. No se crea que personas de 100 o 100 y pico de años la pasan fácil. De eso podemos decir nosotros claramente. Pero ellos sabían claramente que había un Dios que levantaba al caído. Salmo 42 dice, mi alma tiene sed de Dios. Pero tiene sed de Dios, no es de la religión. No tiene sed de domingos, sino tiene sed del Dios vivo, que en todo momento, tiene el control de todos y cada uno de nosotros. Lo único que necesitamos, ¿usted sabe qué es? Un corazón deseoso de darle la gloria a Dios.
Un corazón que ponga a Dios por encima de todas las demás cosas por las cuales estamos pasando. Un corazón que podamos decir nosotros que lo ponemos en las manos del Señor y que Dios lo va a tocar y que Dios lo va a levantar y que Dios lo va a transformar y que le va a dar la fortaleza para levantarnos y seguir hacia adelante. Eso es lo único que nosotros necesitamos. Ana, a los 100 y pico de años, todavía estaba ahí como una jovencita, ayunando, orando, visitando el templo, buscando la manera de servirle al Señor, clamando, visitando, anunciando la palabra del Señor a los 100 y pico de años, porque estaba llena del Espíritu Santo. Yo creo que nosotros lo único que necesitamos es permitir que Dios sea Dios y que el Espíritu Santo sea el que tome el control de todas estas cosas. Si tú permites que el gozo del Espíritu Santo te llene, como Ana y Simeón, yo le garantizo que la pandemia no te va a impedir adorar a aquel que vive para siempre. La edad no te impide para nada adorar al Señor. No importa tu edad, no importa realmente las situaciones que estemos pasando, no te rindas. No importa lo que esté pasando a tu alrededor o lo que escuches en las redes sociales, lo que escuches en las noticias, no te eches a morir, no te des por vencido, porque mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Y si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Los mejores tiempos están delante de ti. Mientras el hombre exterior se va desgastando, el interior se renueva día tras día. ¿Pero cómo lo hace? A través del Espíritu Santo. Fíjense que Simeón, cuando ha cumplido su propósito, ya Dios, ¿verdad?, lo llenó de la promesa que le había dado y le dice al Señor, Señor, ahora tú me despides en paz. Pero noten algo, Él no dice despídeme en paz. Él no dice ahora me despides, sino Él dice en otras palabras, lo que está diciendo es, ya yo me voy, pero mi pasaporte está sellado porque he visto al Salvador y el Espíritu Santo ha sellado mi vida. El Espíritu Santo ha sellado mi vida. Me voy, pero me voy lleno de gozo y lleno de alegría, porque he conocido al Salvador de las naciones y he conocido a aquel que vive para siempre. Por eso, vamos realmente a entender claramente en nuestros corazones que si permitimos que el Espíritu Santo tome el control de nuestra vida, nada nos va a poder interrumpir la adoración y el servicio a nuestro Señor y Salvador. El reino de los cielos se hace fuerte y solamente los valientes la arrebatan. Dios me los bendiga y nos vemos pronto.